Bueno, y en esta mañana vamos a la preciosa palabra de Dios, poderosa. Amén. Si no fuera por este elemento espiritual, ¿qué sería de nosotros? Porque aquí aprendimos a amar a Dios, lo conocimos. Fue a través de su santa y preciosa palabra. Alabado el nombre del Señor Jesús. Palabra que tiene vida, palabra que tiene poder, palabra que tiene autoridad. Aleluya. Y hoy vamos al capítulo 23 del Santo Evangelio según San Lucas. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23 y el verso 26, vamos a mirar allí verdades y mentiras. Amén. Verdades y mentiras. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirené, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados la estéril y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzará a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. El pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvase a ti mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecimos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Démosle gloria a Dios. Señor Jesús, esta es tu palabra, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía, sino traiga bendición para cada oyente de esta palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y voy a predicar sobre el tema verdades y mentiras. Mucho se ha dicho de la crucifixión del Señor Jesús. Han hecho películas,
cantidad de comentarios he leído acerca de la crucifixión del Señor Jesús. Pero cuántas cosas son reales y cuántas cosas son mentiras. Para poderlo saber, tenemos que ir a la misma palabra de Dios. El primer punto aquí que yo quisiera mirar en la palabra de Dios en esta hora es: ¿quién llevó la cruz? ¿La llevó Jesús o la llevó Simón de Cirene? Porque cuando miramos la palabra de Dios dice que tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Verso 26. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí es que el que llevó la cruz fue Simón de Cirene. He visto en películas que se han hecho acerca de la crucifixión de Jesús que dicen que Jesús llevó la cruz y la lleva, pasan allí llevándola, pero la palabra de Dios no me dice eso. San Juan dice que llevó su propia cruz, pero ¿cuál era la cruz que llevaba? La cruz del vituperio. La cruz tiene varios símbolos, entre ellas el vituperio. Esa es la misma cruz que nosotros llevamos. Usted ha visto gente que piensa que llevar la cruz es hacer una cruz de palo, de hierro, hacer una cruz y colgársela en el pecho. Y ellos la llevan como un amuleto, pensando que eso los va a librar de problemas, de dificultades y del mismo infierno, pero no es así. La cruz tiene muchos símbolos: símbolo de muerte, símbolo de vituperio, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es que Jesús no llevó la cruz. El verso 27 dice: y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Iba cantidad de mujeres. ¿Quién llevaba la cruz en ese momento? ¿Quién llevaba la cruz? Simón de Cirene. Y le seguía multitud de gente. Amén. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dice: vuelto hacia atrás. Él no llevaba la cruz, la llevaba Simón de Cirene. Ahora, la palabra de Dios nos dice que él se volteó. Amén. Con una cruz. ¿Sería que el Señor se podía voltear? No. Él volvió y miró a ellos. Volvió y les miró y les dijo:
que no lloraran por ella, porque vendrían tiempos terribles. Y estamos viviendo en unos tiempos y hemos vivido, y la humanidad ha vivido tiempos difíciles, llevándolo a nuestros días. Hay madres que hoy día dicen, era mejor no haber tenido mi hijo, porque su hijo está en la droga, está destruido, está acabado, amén, en la maldad, en el pecado. Y hay padres que dicen, mejor hubiera sido no tener hijos. Y cada día para la humanidad va a ser más terrible, y en estos tiempos más peligro todavía. Amén. Yo a veces me pongo a pensar en esos niños que están creciendo. Yo digo, ¿qué será de ellos si no siguen los caminos del Señor Jesús? Porque los que siguen el camino del Señor Jesús, para ellos hay esperanza. Hay esperanza. Pero son días terribles que le esperan a la humanidad. Dice, llevaban también con él otros 2 que eran malhechores para ser muertos. El segundo punto. Dicen que Jesús se cayó y hasta inventaron una vía crucis. Con un poco de caídas, si son 7, 10, 20, no sé cuántas caídas. Yo creo que cada año le agregan más caídas. Bueno, al menos este año como que no se cayó, porque este año no, como que no hubo eso. Pero dicen que se cayó, la Biblia no dice que se cayó. Quisiera que algún lector de la Biblia hoy me dijera y me mostrara por la palabra de Dios a dónde dice que Jesús se cayó, a dónde dice de una vía crucis, a dónde dice primera caída, segunda caída, tercera caída, cuarta caída. No encontramos. Segundo punto. Pero ¿quién inventó esto? Esto lo inventaron los romanos. Ellos inventaron esto, la religión romana inventó todo esto. Y aún hoy día hay cristianos que siguen creyendo que el Señor se cayó. Todavía cuando ven una película de esas mentirosas, se ponen a llorar. Ay, pobrecito, mire cómo se cayó. Y se ponen a llorar todavía enfrente de una pantalla. Pero el mundo ha recibido mucha mentira. La palabra de Dios dice que el diablo es el padre de la mentira y del engaño, que es el príncipe de este mundo. Ha engañado a la humanidad. Hasta hay una figura que le dicen el Señor caído. Ojalá, hermanito, usted no esté creyendo que el Señor es un Señor caído. Mi Señor vino a levantar la humanidad, vino a darle vida al hombre. Amén. Vino a levantarnos los caídos. Éramos nosotros. Y el ser humano sí se cae. El ser humano cae cada rato, pero está la mano del Señor tendida para levantarle. Pero aquí en la palabra de Dios no me dice que el Señor cayó. Si hubiera caído, pobrecito de nosotros, ¿quién nos levantaría? Pero gracias sea dada a Dios, que Dios es misericordioso y nos ayuda. Dice la palabra de Dios, tercer punto, cuando llegaron
al lugar llamado La Calavera. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Dice la palabra de Dios que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Amén. Malhechores. Malhechores. Habían cometido delitos. De pronto sedición, de pronto tantas cosas. Amén. Robo, no sé. Algunas versiones dicen que eran ladrones. Aquí dicen malhechores, que hacían el mal. ¿Sabe que en ese tiempo que llamarían mal, no? Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Eso lo hicieron los soldados. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. La burla de la gente. Una verdad que la gente se burló. Es verdad. Y todavía se siguen burlando. Todavía cada año hacen burla del Señor Jesús. Amén. Cuando dice la palabra de Dios: no pondrás mi santo nombre en vano. Pero hoy lo ponen en vano. Y dice la palabra de Dios: y había también sobre él un título escrito con letra griega, latina y hebreas: este es el Rey de los judíos. Eso es verdad, que el Rey de los judíos es Rey, y no es una mentira. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entramos a otra partecita. Amén. Aquí en estos dos malhechores encontramos dos tipos de personas en el mundo. Dos representaciones. El uno representa a la humanidad que se salva, y el otro representa la humanidad que se pierde. Miremos el verso 39, el que representa a la humanidad que se pierde. Dice la palabra de Dios que estaba colgado en la cruz. Pero él injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire las palabras de este hombre, le injuriaba. ¿Cuánta gente reniega contra Dios? Mucha gente que hoy ha perdido, no esperaba perder. Nosotros debemos estar preparados para ganar y para perder. Nosotros como cristianos debemos estar preparados para todo lo que venga sobre esta tierra en nuestra vida. Para todo. Amén. Y no es un plan B. Es que nosotros debemos estar preparados. Amén. Para todo lo que venga en esta vida. Había gente que
hoy reniega de Dios porque el coronavirus los quebró en sus empresas, en sus trabajos, y hoy reniega. Este hombre quería, la petición a Dios era que se salvara Dios y que lo salvara a él. Amén. La ignorancia lleva al hombre a decir cosas que no tienen sentido. Jesús no necesita salvación, porque Él es nuestro Salvador, porque lo que estaba haciendo era para salvar la humanidad, para salvarnos a nosotros. Él no necesita salvación. Nosotros necesitamos salvación. Nosotros necesitamos vida eterna. Nosotros necesitamos el perdón de los pecados. Y solo en Jesús lo podemos encontrar. Pero este hombre quería salvarse de la angustia, de la muerte, del momento para seguir haciendo las cosas que no debía hacer. Muchas veces el hombre busca a Dios para que lo salve del momento de la tribulación, y cuando pasa la tribulación, cuando pasa la amargura, entonces dice: chao, chao, no te quiero ver. Así es el hombre. Pero hay otros que le buscan de corazón. Hay otros que le hemos buscado de corazón, le hemos seguido a Él. Por eso este hombre representa la humanidad que se pierde. Una humanidad que solamente busca a Dios en el momento de la tribulación, del peligro, y quieren salvarse simplemente de la muerte, pero no quieren salvar su alma. Amén. No quieren ser perdonados. Ahora, el segundo malhechor. Respondió el otro: y le reprendió, diciendo, este dice la palabra de Dios que le reprendió. Dijo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Palabras grandes de este hombre. Dios, no temes a Dios estando en la misma condición. Él reconoce que Jesús es Dios y que en el corazón de él hay un temor hacia Dios, que de pronto se equivocó en la vida, como todos nos hemos equivocado. Pero había algo de Dios en él. Había algo en él. Aleluya. Sabía quién era Jesús. No temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Sabe que cuando uno reconoce que Jesús es Dios, el siguiente paso es arrepentirse? Primero conocemos quién es Dios y luego llegamos al arrepentimiento.
este hombre está arrepentido. Nosotros estamos pagando lo que hicimos. Y estamos recibiendo nuestro castigo, que es justo. Pero ningún mal hizo. Reconoció que Jesús es santo. Reconoció que Él es perfecto, que Él es puro. Amén. Aleluya. Reconoció que Él no tiene pecado. Esos son los pasos para la salvación. El primer paso es reconocer que Jesús es Dios. Porque si la persona no reconoce que Jesús es Dios, nunca llegará al arrepentimiento, nunca llegará al bautismo en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Jamás llegará ahí. Hay que reconocerlo, que Él es Dios. Y le digo a Jesús: acuerda de mí cuando vengas en tu reino. Ahora sí le dijo. No dijo: sálvame de esta cruz, bájame de aquí, Señor, yo no me quiero morir. No le dijo. Él sabía que el Señor podía darle el reino de los cielos, era el único. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto es grande, amén. Por eso Él representa a la humanidad que se salva. Este hombre representa a la humanidad que se salva, amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado el nombre del Señor Jesús. Qué verdades tan grandes aquí. Cuánta mentira le han dicho a la humanidad. Hay religiones mentirosas. Pero aquí hay una verdad indiscutible en la palabra de Dios. Y hay que volvernos a Jesús, reconocer que somos pecadores, amén. Y que nuestros actos, aleluya, han hecho que nos lleve a un castigo. Pero como Dios es perdonador, es misericordioso, Él nos perdona. Debemos preocuparnos por nuestra alma, porque la muerte algún día vendrá. Y si viene el Señor, este cuerpo no nos lo llevamos, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra de Dios que le dice a este hombre el perdón, la misericordia, la gracia la aplicó ahí. Alabado el nombre del Señor Jesús. Y Jesús estaba en el centro. ¿A dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el centro. A la derecha y a la izquierda estaban los dos hombres, pero Jesús al centro, porque Jesús siempre es el centro de todas las cosas. Algunos quieren quitarle el puesto al Señor Jesús y dicen: yo no soy ni evangélico, ni soy de la otra religión, ni soy de la otra, yo estoy en el centro. Ay, quítele el puesto a Dios. No podrás quitarle el puesto que le pertenece a Dios, porque Dios siempre estará en el centro. Y a su derecha los que se salvan, y a su izquierda
los que se pierden. Eso nos dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Una verdad indiscutible. Jesús es Dios. Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra gloriosa, por esta palabra poderosa, por esta palabra que da vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Gracias te damos por esta palabra y que el Señor Jesús le siga bendiciendo.